Y nos vamos al Mundial de Clubes sobre Boca y River. ¿Éxito o fracaso? Bueno, primero que todo creo que habría que analizar desde un punto de vista mucho más objetivo. Y vamos a empezar por Boca, ¿no? Recordemos que Boca venía de ser eliminado en la pre-Libertadores por uno de los equipos coleros de Latinoamérica, ¿no? Esto a nivel internacional, ¿no? Dígase Alianza Lima, que bueno, en todos los últimos años es por estadística el peor equipo de toda Latinoamérica. Este golpe, sin duda, para Boca fue muy duro, ¿no? Levantarse de eso anímicamente, psicológicamente, iba a costar demasiado. Francamente, para muchos hinchas de Boca, yo creo que era soñar demasiado con la clasificación de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Pero bueno, Riquelme hizo los cambios que tenía que hacer, sacó a Gago y entró a Russo. Russo le dio otra cara. Y bueno, vamos a desmenuzar partido a partido lo que sucedió. Comencemos por el Benfica, ¿no? Para mi entender, futbolísticamente fue otro equipo, ¿no? Boca demostró que estaba a la altura del Mundial de Clubes en ese primer partido, incluso ganando 2-0 en el primer tiempo. Y bueno, lamentablemente le cobran un penal que a mi entender no lo fue, ¿no? Porque una acción no natural. Y el árbitro con el VAR revisa la jugada y considera que sí debía cobrarlo. Bueno, parece que no era natural el movimiento que hizo. Para mí fue injusto que le hayan cobrado ese penal. Y ese partido de Boca lo jugó con todo, ¿no? Físicamente, futbolísticamente, se notó otro equipo, ¿no? Totalmente distinto al de la Pre-Libertadores e incluso al torneo de Argentina, ¿no? Muy superior, por momentos, anímicamente distinto, ¿no? Y meter esos dos goles le costó bastante porque se notó de que tenían no se puede decir una espina adentro, ¿no? Una estaca adentro, ¿no? Porque había que sacársela, ¿no? Y Boca se la saca metiendo esos dos goles, ¿no? Lastimosamente, al final del primer tiempo, el encuentro queda 2-1. Y ya en el segundo tiempo, el físico parece que no daba, todo el desgaste del primer tiempo. Bueno, y para estas instancias, creo que también tiene que tener otra preparación física un poco distinta a la que está acostumbrada Boca, ¿no? Se hizo empatar, incluso teniendo un hombre de más. Psicológicamente nuevamente volvió a ser el Boca por momentos, el Boca que está todavía derrotado, vencido, ¿no? Y psicológicamente lamentablemente perdió los papeles y se hizo empatar y ya no tuvo la capacidad para remontar, para marcar el 3-2, ¿no? Bueno, ese partido termina empatado 2-2, a mi entender, injustamente por ese penal que lo condicionó bastante a Boca. El segundo partido contra el Bayern es otro partido muy distinto. La historia es muy distinta, ya que el Bayern es muy superior físicamente, futbolísticamente. Sin embargo, Boca estuvo a la altura, ¿no? Muchos pensaban que para el primer tiempo esto debía estar liquidado con 5-0, 6-0 en contra, ¿no? No fue así, no fue el caso, ¿no? Boca resistió, incluso tuvo chances para anotar el primer gol. Bueno, Bayern empieza ganando, Boca lo resiste y en el segundo tiempo se para mucho mejor y lo empata. Me parece que quizás lo justo hubiera sido un empate, pero en el fútbol la lógica o incluso las ganas no bastan, ¿no? Tiene que pesar siempre lo futbolístico y bueno, y los goles. Y los goles los hizo el Bayern, ¿no? Mete el segundo gol y con eso queda todo liquidado. Pero nuevamente se ve otro equipo, ¿no? Otro Boca, ¿no? Esos dos partidos, a mi entender, demuestran que Boca puede volver a ser el de antes, ¿no? Estar a la altura de competencias internacionales e incluso poder volver a ganar una Copa Internacional, dígase una Libertadores o una Sudamericana y posteriormente en el futuro quizás una Copa del Mundo. Esto con un trabajo a largo plazo, ¿no? Porque estamos muy lejos todavía del próximo Mundial de Clubes. Y el tercer partido, que bueno, ya era del cierre con el Auckland City, bueno, simplemente era, bueno, depender mucho del partido del Bayern con Benfica, ¿no? Y bueno, siempre, como todo equipo europeo o sudamericano incluso, se dieron, me parece, la mano. Para muchos fue esa la impresión. Y bueno, Bayern fue con suplentes. Benfica aprovechó y hizo lo suyo. El resultado se vio en el panel, en la pantalla gigante del estadio, y eso obviamente los jugadores de Boca lo sintieron y psicológicamente les afectó bastante, ¿no? A pesar de que iban ganando 1-0, ya vieron el resultado de Benfica con Bayern y parecía como que ya estaba todo pactado para que los europeos pasen y Boca se quede, ¿no? Esa es la impresión que quedó en el estadio, o es lo que habría que entender objetivamente, ¿no? Posteriormente el partido se suspende por esto del problema del clima.
Y eso es lo que realmente desnaturaliza la competencia, ¿no? Y esto, bueno, haciendo un paréntesis, creo que esto lo ha desnaturalizado todo el torneo, lamentablemente, ¿no? El problema del clima, el problema de las suspensiones por tormentas eléctricas, creo que es algo que tendría que revisarse. Realmente afecta a todo el juego, ¿no? También le pasó al Chelsea y a otros partidos que eran importantes, se suspendieron y nuevamente, como dijeron, realmente es volver a empezar el partido, ¿no? Ya no es son las mismas ganas, psicológicamente afecta. Y esto creo que para el Mundial del próximo año se tiene que revisar. Bueno, continuando, me parece que ya a Boca no le quedaba nada porque ya el resultado se había dado. Benfica le había ganado a Bayern y estaba clasificado incluso como primero del grupo y segundo Bayern. Boca no tenía nada que hacer, psicológicamente lo sintió el golpe y bueno, se hizo empatar. Y el partido terminó así, ya no pudo. No hubo ideas, fue lo mismo durante todo el partido, no hubo movimiento por parte del equipo, los laterales, los volantes no tenían movimiento, era solamente tirar centros y eso era todo, ¿no? Bueno, eso seguramente ya será pues trabajo de Russo para mejorar todo eso, ¿no? Hablar de fracaso en este partido me parece subjetivo. ¿Por qué? Porque ya el resultado estaba dado, ¿no? Si por ahí Bayern le hubiese dado vuelta al partido, Boca hubiese tenido que cambiar la actitud y seguramente lo hubiera hecho y lo hubiera ganado probablemente por la cantidad de goles que necesitaba, porque ya lo había demostrado en los primeros partidos. Pero bueno, recordemos que Boca venía con un plantel muy futbolísticamente muy por debajo de los demás equipos europeos, incluso sudamericanos, muy por debajo incluso de River, ¿no? River, dígase, tremendo plantel con mundialistas, con campeones del mundo, con un gran entrenador como es Gallardo. Entonces creo que no había punto de comparación, ¿no? Boca venía golpeadísimo por haber perdido con Alianza en pre-Libertadores, ni siquiera llegó a clasificar a la fase de grupos de Libertadores, un fracaso total, ¿no? Entonces, cambio de técnico, Russo recién ingresado, y me parece que a mi entender, lo de Boca es positivo. Es un balance positivo. Un éxito a medias, se podría decir. El último partido, bueno, lo descarto, pero me quedo con la imagen de los dos primeros partidos. Y es bueno también aclararle a los sensacionalistas, ¿no?, que quieren vender humo, que en realidad Boca ya estaba eliminado en el tercer partido cuando se suspende el partido por la lluvia, porque ya el resultado se había dado y cuando vuelven a la cancha ya todo estaba dicho. Es bueno aclarar esto porque hay algunos que dicen de que el Oakland elimina a Boca y esto no es así. A veces hay periodismo objetivo y hay periodismo sensacionalista, ¿no? Si uno quiere dar una opinión hay que ser objetivos, ¿no? A Boca no lo elimina el Oakland, ¿no? A Boca lo elimina el partido Bayern, Benfica. Es más, el Benfica lo elimina, ¿no? Y bueno, costó porque por los dos primeros partidos, ¿no? Dígase con Benfica con el empate, debió ser un triunfo, y el segundo con el Bayern, que quizás debió ser un empate, y el tercer partido hubiera sido más cómodo para Boca. Repito, no se debe decir o no se debería decir que el Oakland eliminó a Boca, ¿no? Boca ya estaba eliminado y los sensacionalistas realmente no tienen ninguna credibilidad por poner los títulos que ponen. Eso respecto a Boca, ¿no? Y ahora vamos con River, ¿no? Bueno, River venía de una buena campaña, excelente campaña en el Libertadores, con uno que otro bache o uno que otro error. Sin embargo, el plantel que tiene y repleto de mundialistas, como lo dije anteriormente, con campeones del mundo, un plantel realmente millonario, e incluso creo que llegaba con la chapa de candidato a ser campeón del mundo, ¿no? Su primer partido con el Urawa, que fue el equipo japonés, comenzó bien, pero luego se fue desarmando, ¿no? Tanto así que incluso al final del partido los japoneses tuvieron la posibilidad de empatar, ¿no? Se le vio un River muy inseguro, ¿no? Empezó muy bien, pero luego se fue cayendo. Algunos dicen que el clima, bueno, pretextos, excusas, no lo sé. Solo lo sabe el plantel de River, ¿no? Pero lo que se vio es de que el equipo japonés estuvo a punto de empatarlo, ¿no? Un resultado un poco mentiroso, ¿no? Un triunfo un poco mentiroso, ¿no? Y el grupo era relativamente accesible, ¿no? Recordemos que estaba un equipo japonés y un equipo mexicano, ¿no? Y el italiano del Inter de Milán
el único que se podría, entre comillas, considerar como el equipo más fuerte. Sin embargo, River no estuvo a la altura, ¿no? Hay que decirlo como fue, ¿no? Porque teniendo el plantel que tiene, teniendo los jugadores que tiene, la calidad que tiene, incluido el técnico que tiene y sus galardones, sus copas Libertadores, todo lo que ha ganado, bueno, hay que hablar lo que es, ¿no? De manera objetiva. Y el segundo partido, que era el partido que debía ganar, en teoría cómodamente, porque era pues un equipo mexicano, el Monterrey, y no lo pudo. Termina 0-0, un partido totalmente aburrido, donde incluso también el rival pudo también ganarle, ¿no? Bueno, con todo el plantel que tenía, repito, debió sin problemas derrotar al Monterrey, ¿no? Bueno, y solo se complica, River se complica solo y llega al último partido con el Inter de Milán, donde pues el Inter simplemente lo único que tuvo que hacer era jugar tranquilo, con la desesperación de River, que estaba con la obligación de ganar, de salir a buscar el partido, ¿no? Y aprovechó los espacios, se dieron las opciones y liquidó, ¿no? E incluso lo pudo ganar por más, ¿no? Por más en que River le puso ganas, le puso ímpetu, corrió, pateó, le puso garra, no pudo. Incluso después se hizo expulsar Martínez Cuarta y luego se viene abajo totalmente, ¿no? El partido sí pudo haber terminado también 0-0. De todas maneras esto lo perjudicaba a River, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de fracaso, bueno, y si vamos a comparar, poner en la balanza, qué equipo está mucho mejor parado en todo, ¿no? En plantel, ya con todo el camino recorrido, pues era River, ¿no? Era River el que estaba obligado a pasar, a demostrar por qué estaba ahí y como candidato a ganar la Copa. Y no fue así, ¿no? Entre uno de los comentarios los que rescato, y poca gente lo tomó, me parece, en cuenta, es el hecho de que me parece que hay problemas quizás psicológicos. Los jugadores se sienten demasiado obligados a ganar porque son jugadores de mucha experiencia y no estuvieron a la altura, ¿no? Entonces la pregunta del millón podría ser, quizás los jugadores de River tuvieron presión psicológica por algún motivo externo o interno. Eso da para analizar, ¿no? ¿Será el culpable o el responsable Gallardo, que les metió demasiada presión y fue por ello que ellos se sentían tan presionados que, bueno, que nadie les va a negar que corrieron los 3 partidos, pero no lograron el resultado? Y esto no es algo que ocurrió ahora solamente en el Mundial de Clubes, sino ya constantemente, ¿no? Y ojo que a River le viene todavía la Copa Libertadores, lo que le queda, ¿no? Entonces da para el análisis. Quizás Gallardo ya cumplió su ciclo en River y quizás debería pensar ya en otro técnico. Tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, bueno, se ve que River tenía todas las de ganar, era el candidato, uno de los candidatos para ganar la Copa, y bueno, no lo hizo, quedó eliminado en fase de grupos. Y bueno, el análisis ahora de los dos, tanto de Boca y River, creo que cae de maduro para cualquiera, ¿no? Uno puede darse cuenta ahora realmente cuál fue o para cuál de ellos se debe considerar un éxito y un fracaso, ¿no? En lo personal yo pienso que River lo siente más, ¿no? Lo siente muchísimo porque, repito, plantel millonario, jugadores de experiencia, campeones mundiales, un cuerpo técnico envidiable, toda una historia tremenda, ¿no? Y no logró el objetivo, ni siquiera pasó fase de grupos. Boca, un equipo que venía golpeado psicológicamente, anímicamente, futbolísticamente, con un nuevo técnico, luego de muchos fracasos, y bueno, demostró que pudo haber clasificado a octavos de final. Lastimosamente los resultados no lo acompañaron y quedó ahí, ¿no? Bueno, entonces pienso que el más fracaso es para River, ¿no? En la balanza total, fracaso me parece que es para River. Y River debe analizar bien lo que está haciendo y lo que viene a futuro, ¿no? Y Boca, bueno, recién se está levantando. Esperemos que pueda nuevamente ser el Boca que se le conoce, ¿no? Que históricamente fue siempre campeón y verdadero rey de copas. Y ojalá en los próximos años o meses se ponga a la altura de la historia. Ya estaremos de vuelta con otros análisis de otros partidos y lo que se viene, los cuartos de final, semifinales y final del Mundial de Clubes.